¿Qué es un simp y qué es un aliade? ¿Por qué muchas veces cuando hablan de uno siempre juntan el otro? Además, vamos a ver el contexto de por qué se dice, por qué hay muchos creadores de contenido que lo dicen de manera incorrecta y cuál es el contexto de estos dos temas que vemos tanto en redes sociales. Que todos estos provienen cuando estamos hablando de feminismo, o mejor dicho, la lucha social entre los sexos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, como expliqué, el contexto estamos hablando de feminismo o la lucha social entre los sexos. ¿Qué significa como tal ser un simp? Simp como tal, ambos términos entendemos que son de manera en burla o como una grosería, es para insultar a alguien, no se lo van a decir como para aplaudirle. El simp proviene de ser simplón, un hombre simplón. Que el término correcto es cuando un hombre sacrifica sus propios valores e intereses con tal de mantener contento a una mujer. Que no significa que un hombre que haga contento a una mujer es un simp. Significa que tú tienes que haber sacrificado algo, tus valores, tus principios, tu dignidad, para una mujer. Es el pensamiento de que las mujeres las tenemos que tener en un estandarte, como que nada que haga una mujer es incorrecto, nada. Ellas son seres de luces perfectas que nunca se equivocan. Y el simp es aquel hombre que va a hacer todo por ellas. El simp proviene un poquito, o es una herencia, de un concepto del hombre bueno del doctor Glover, que escribió el libro Mr. Nice Guy. Ahí hablaba mucho de cómo los hombres tienen que sacrificar o para buscar tener una pareja o para que las mujeres los quieran, y el típico hombre que tiene muchas amiguitas pero ninguna lo ve con seriedad. Viene de aquí el ser un simp. Ahora bien, muchísimas personas confunden este término. Las creadoras de contenido mujer muchas veces hablan de simp cuando hay algún hombre que no hace lo que las mujeres quieran. O sea, si no me haces caso a mí, eres un simp. Y te lo digo como un insulto. Cuando justamente ser un simp es hacer todo lo que las mujeres quieran. Que no tiene nada de malo ayudarle o hacer algo por tu mujer. Es tu novia, es tu pareja, es tu esposa. No tiene nada de malo. Pero sí cuando estás sacrificando tus propios valores, tus principios, o no estás dejando límites de qué es permisible y qué no. Pero bueno, en el feminismo les encanta, uno de los métodos que más les gusta a las mujeres es la manipulación. Y hay muchas creadoras de contenido mujer que dicen, si no haces esto o aquello, eres un simp, cuando justamente es al revés. Ahora bien, hay muchos creadores de contenido hombres que también son el otro extremo, ¿no? Estos hombres alfa, que sus teorías de cómo conquistar a una mujer es básicamente ser lo más grosero que puedas con ella. Esto también es incorrecto, ya que en ningún momento ni hombres ni mujeres tenemos que ser groseros con el otro sexo. Es más, no deberíamos ser groseros con nadie, ¿no? Con personas mayores, niños, compañeros, jefes, subordinados. Con todo el mundo deberíamos tratar bien. Pero para muchos creadores de contenido, si tú tratas bien a una mujer, eres un simp. Y no, a eso no se refiere. El simp es específicamente un hombre que tiene que sacrificar algún valor, algún principio, y muy importante, que no ponga límites. Si para ti un tema importante es ser fiel, y tú estás buscando una mujer que te sea fiel, pues eres un simp si tú le permites a tu mujer pues, que se vaya de copas, por decir, con sus amigas, casi encuerada, a la discoteca. Si eso te genera un problema y tú no dices nada, bueno, tú eres un simp. Simp también es, para ti, la infidelidad es pues, estarle escribiendo cosas más allá de una amistad de tu pareja con otros hombres. Pero si tu mujer te dice, ay, qué inseguro eres porque no me dejas hablar con quien yo quiera, pues entonces te vuelves un simp. Eso es un simp. No es una persona que sea educado y amable con las mujeres. Eso es una persona buena. El ser maleducado es pues, una persona maleducada, nada más, sin importar el sexo que seas. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Ahora, los aliades. ¿Qué es un aliade? El aliade es un insulto a una persona que dice que sí a todo el movimiento woke o progre. La palabra misma, si ustedes se dan cuenta, aliade, es una falta ortográfica.
¿Por qué? Porque en todos los idiomas hay masculino y femenino en una palabra y tienen contextos diferentes. Y usualmente en plural, depende del idioma, en el plural se utiliza o la O, cuando decimos todos, nos referimos a todos, ¿no? No, es incorrecto hoy en día que los políticos digan todos, todas y todes. Esa es una burla de ese movimiento woke, porque hubo muchos países que querían forzar, o empresas privadas que querían forzar utilizar el lenguaje incorrectamente, ¿correcto? Para todas aquellas personas que no se sienten hombres y mujeres, tienes que terminar las palabras con la E, todes. De ahí viene un poquito el aliades. Que seamos muy claros, las personas que estamos en contra de los progres no queremos insultar a nadie. Una persona, un hombre que se quiera sentir una mujer, se merece todo nuestro respeto, ¿ok? No estamos agrediendo a nadie. Lo que no se vale es que obliguen una minoría de la población a que los demás tengamos que hablar incorrectamente, ¿ok? Entonces, no es un insulto hacia nadie en la comunidad LGBTQ. Era un insulto hacia esta ideología progre. Un ejemplo clarísimo de alguien que es un aliade. Un aliade obviamente es el que se cree, es un hombre que se cree todo lo que dice el feminismo actual. Eso es el evidente. Pero va más allá. Por decir, ustedes saben el grave problema que está pasando ahorita en Inglaterra, en el que textualmente están censurando lo que las personas pueden pensar y decir. Están sacando criminales de las cárceles para meter a personas que retuitean o suben un post de Instagram quejándose sobre la inmigración. Que claro, si tú no vives en Inglaterra, tú puedes opinar lo que tú quieras. Pero un aliade sería aquel que vive en Inglaterra, que está sufriendo ese problema de tus libertades y estés a favor y que digas, sí, sí, claro, porque es lo que está de moda. O el conflicto Israel con Hamas o Palestina. Si tú apoyas, si tú estás atacando directamente a Israel, pues eres un aliade. Si tú eres una persona de la comunidad LGBTQ y estás apoyando a Hamas o Palestina, pues es un poco irónico, porque esos son lugares en donde a ti no te respetarían, mientras que en Israel sí. De ahí la burla de los aliados es todo aquel que, si hoy está de moda decir que el cielo es verde, aunque todo el mundo te diga que no es cierto, eso es un aliade. Un aliado es aquel que cree que es una agresión decir que los hombres tenemos cromosomas XY. Es decir, somos todos aquellos que estamos en contra de alguno o todos los puntos del progresismo o del movimiento woke, porque digo, habrá cosas que puedas estar de acuerdo y cosas que no. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial para que lo puedas comprar localmente. Ahora bien, ¿por qué juntamos aliades con sims? En efecto, el aliade va a decir todo lo que diga el feminismo es correcto y yo me hinco ante las mujeres. Eso es correcto. Pero un aliade quizás tiene también otro montón de puntos de vista. Pero quizás el aliade no solo se maneja en el tema del feminismo, también está de acuerdo en que los blancos son malos, los cristianos son malos, la inmigración no debería existir. El aliado tiene que estar de acuerdo en todo, mientras que el simp es específicamente cuando estamos hablando del tema de feminismo o de relaciones entre parejas heterosexuales. Muchos creadores de contenido los tratan de juntar como un insulto adicional. Eres un simp aliade, pero no necesariamente un simp va a ser un aliade. Un aliade, por supuesto que tiene que ser un simp, porque bueno, las mujeres son seres de luz, pero un simp no necesariamente es un aliade. ¿Correcto? Quizás es una persona que no se mete ni le interesa ver nada. Un simp quizás es una persona que ni siquiera ve redes sociales, que no está nada enterado de los temas woke o progress, pero pues que sí es un poco mandilón con su mujer, que cree que las mujeres deberían estar en un pedestal y pobrecitas como sufren. Hoy en día recibo muchos comentarios en diferentes redes sociales de un montón de sims, que todo elemento o video que suba, no, pobres mujeres, ¿cómo se te ocurre criticar? Recordemos que en el feminismo lo que se busca es igualdad de derechos y obligaciones, entendiendo que hombres y mujeres
somos diferentes. Eso es el feminismo. Entonces, por supuesto que un hombre puede criticar aquellas acciones misándricas que están sucediendo en el supuesto feminismo en el que vivimos. El defender el 100% cualquier movimiento social, sin importar lo que digan, aunque vaya en contra de la biología, de la realidad, de la estadística, del sentido común, eso es un error. Todo el mundo tenemos el derecho a criticar cualquier movimiento social. Es más, es tu responsabilidad. Entonces, solo para cerrar el capítulo, el simple es aquella persona, aquel hombre que no ponga límites, que crea que las mujeres todas son seres de luz y son incapaces de hacer nada malo. Que si el feminismo dice, a partir de mañana vamos a meter a la cárcel a todos los hombres, va y aplaude como foca, ¿ok? Y un aliade es aquella persona que está de acuerdo en todos los movimientos sociales y siempre el que moralmente en ese momento está de moda. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.